Los hermanos separados y los protestantes dicen que la doctrina del purgatorio no existe, que no debemos creerla, que es un invento de la Iglesia Católica. Qué mala es la Iglesia Católica. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 15, nos dice, si la obra de cada quien se quemare en el fuego, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿De cuál fuego estamos hablando? Hermanos separados y protestantes. ¿Y por qué dice, si bien él mismo será salvo? Luego dice, aunque así mismo como por el fuego. Que algún hermano separado diga, ¿cuál es el fuego? Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en 1 Corintios, en el capítulo 3, es que la obra de cada persona, de cada creyente, de cada miembro de la iglesia, salvo, perdonado, redimido, santificado, la obra de cada uno va a ser probada. Dice el apóstol Pablo, él comienza diciendo que en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo puse un fundamento como el perito arquitecto, pero otro va a construir encima el fundamento que yo he puesto. El fundamento es el mensaje de salvación que él puso, la doctrina que él enseñó. Entonces, sobre de eso hay que construir. Y dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que el fundamento del evangelio de Jesucristo está puesto. Cuando creemos, pues tenemos ese fundamento porque hemos recibido la palabra y creído en el evangelio. De ahí en adelante tenemos que tener un crecimiento. Ahí dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el creyente, habiendo sido salvado, habiendo recibido la palabra de verdad, entonces va a edificar, porque ya tiene las bases, ya tiene el fundamento. Y el apóstol Pablo hace mención de algunos materiales preciosos, como el oro, plata, las piedras preciosas. Eso tiene el significado de las obras que hacemos por amor al Señor. Cuando sean probadas las obras, no nosotros, porque ahí dice que las obras van a ser pasadas como por fuego, no nosotros. Ahí dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice. En el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero es la obra la que va a ser pasada como por fuego, no nosotros, no la gente, sino la obra. Bueno, entonces, las obras que han sido hechas por el creyente de una manera correcta, por amor al Señor, por amor a las almas, entonces, estas son semejantes al oro, a las piedras preciosas, a la plata, que usted las pasa por fuego y resisten, no les pasa nada. Pero las obras que hicimos con motivos equivocados, como por ejemplo ir a evangelizar solo porque vamos junto a la muchacha que nos gusta, o ir a predicar solo porque ahí en tal congregación dan buena ofrenda, o cosas así, obras hechas pero por motivos equivocados. Esas obras son semejantes a materiales como heno, madera y hojarasca, que si usted las pasa por fuego, inmediatamente se van a quemar. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. No está hablando de ningún purgatorio. Ahí el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que se llama el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo vuelve a retomar este mismo tema. Si usted empieza a leer desde el versículo 1, el apóstol Pablo está hablando solo de gente salvada. Él está diciendo, tenemos un edificio, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Eso se lo está diciendo solo a creyentes. Gemimos deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Eso no se lo va a decir a gente que no cree en Cristo. Él les está diciendo, Él nos hizo dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nunca diría que a un incrédulo tiene la garantía de tener al Espíritu Santo. Sigo leyendo, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes que mientras estamos en este cuerpo estamos ausentes al Señor. Pero dice, 2 Corintios 5, 6, 5, 8, dice, pero confiamos y más queremos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué les está diciendo? Que en el momento en que el creyente deja este cuerpo, inmediatamente va a estar presente con el Señor, con su Salvador. ¿Qué purgatorio ni qué cosa parecida? Por favor, el apóstol Pablo aquí está diciendo que el que deja este cuerpo por la muerte física, inmediatamente va
a estar presente con el Señor sin pasar por ningún purgatorio ni que 8 cuartos. Apúntelo, 2 Corintios 5:8. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es, en lo que estamos en este cuerpo, pues nosotros nos vamos a portar como creyentes, agradables al Señor. ¿Por qué razón? Aquí viene lo que le decía del tribunal de Cristo, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, Pablo se incluye, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Él de quiénes está hablando? De creyentes. De miembros de la iglesia, de gente salvada, de gente perdonada, de gente redimida. Por eso dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo también en 1 Corintios, en el capítulo 3, a partir del versículo 10. O sea, todos los creyentes, porque mire, aquí no está hablando de los malos, como en Mateo 25, que dice que los malos serán puestos de un lado y los buenos en otro lado, pero se menciona qué va a pasar con los que no creyeron, y se menciona qué va a pasar con los creyentes. Unos irán al castigo eterno y otros van a ir a la presencia de Dios. Pero aquí solo se menciona creyentes. O sea, el tribunal de Cristo no se menciona ningún malo. No, dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estaba en esta vida física, sea bueno o sea malo. Entonces, es en ese contexto donde el apóstol Pablo nos dice que la obra de cada uno va a ser pasada por fuego. Y si la obra resiste, entonces recibiremos galardón, ¿sí? Si la obra no resiste, sufriremos pérdida, pero no pérdida de la salvación. Ahí nos está litigando la salvación. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No pérdida de salvación. Ahí ya no se litiga la salvación. Ahí dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? Ya es salvo. Va a sufrir pérdida, pero de galardón. La Biblia habla de coronas y galardones que van a ser entregados a los creyentes. Recuerde esto, hermano, hermana. La salvación no es un galardón, no es un premio. Porque un premio se lo dan a alguien por algo que hizo. En cambio, la salvación es un regalo que nos ha sido dado por gracia, sin haber hecho nada. Recuerde lo que el apóstol Pablo les escribió a los romanos. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Es gratis. Romanos 3:24. Justificados gratuitamente. Entonces la salvación no tiene nada que ver con esto. Dice que si la obra de cada uno será consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. O sea, eso quiere decir que sufrirá la vergüenza, que delante de todos los creyentes que estemos en el tribunal de Cristo, se le va a decir, mire, esa obra que usted hizo, esa evangelización que usted hizo, esa obra de caridad que usted hizo, no la hizo por los motivos correctos. Usted predicó en aquella campaña pensando en recibir una buena ofrenda. Usted ayudó a aquella familia pensando en que va a recibir una retribución mayor más adelante. Usted ofrendó pensando en que doy 100 y recibiré 1000. No, usted no hizo esas obras por motivos correctos. Entonces, esa es la pérdida que va a sufrir. Ahora, cuando la obra de cada uno sea pasada por fuego y resista como el oro, como la plata, como piedras preciosas, usted recibirá galardones. La Biblia habla de coronas. Eso lo vamos a ver en otro video. Hay múltiples galardones, hay coronas que le serán entregadas a los creyentes por diversas cosas, a los que fueron pastores, a los que evangelizaron. Hay diversidad de galardones a manera de coronas que les van a ser entregados a los creyentes. La falsa doctrina del purgatorio enseña que para allá van las personas que se murieron, pero no fueron malas, muy malas, para ir al infierno, y no fueron buenas, muy buenas para ir al cielo. O sea que todavía iban un poquito zancochados, decimos aquí en Guatemala. El apóstol Pablo desmiente eso cuando escribe a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo para él el morir es ganancia? Si iba a pasar por el purgatorio. Él todavía estaba luchando con el pecado. Si no me cree, vaya a Romanos y lea todo el capítulo 7. Él describe su lucha con el pecado. Él todavía luchaba con el pecado. Sin embargo, estaba seguro de su salvación. Si no, no iba a decir, para mí el morir es ganancia. ¿Qué ganancia iba a ser? Ir a pasar no sé cuántos cientos o miles de años al purgatorio, esperar a que recen por él para que lo saquen. Por favor, vamos, y él lo deja más claro todavía. Dice, Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mire lo que viene ahorita, aquí purgatorio queda aplastado. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es lo mismo que habló allá en el capítulo 5 de 2 Corintios. Partir e inmediatamente después de eso, estar con Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué purgatorio ni qué 8 cuartos? El creyente se va de este mundo gozoso, sabiendo que cierra sus ojos de aquí y los abre en la eternidad en presencia de Cristo, sin necesidad de ningún lugar imaginario
inventado por religiones falsas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Como siempre le digo, si encuentra fallas en mi discurso, corríjame, pero con la escritura. Que el Señor le bendiga.